Hola amigos, gracias por permitirnos una vez más llegar a su casa, esta vez con una edición de Versos en Casa desde Centroamérica Cuenta. Y esta vez estamos muy contentos de tener a Andrea Coto, Antonio Lucas, quienes van a estar conversando con Carlos Fonseca Grisby. Carlos F. Grisby nació en Managua en 1988, es poeta, cuentista, traductor y ensayista. Ha ganado el premio a la creación Joven Fundación Lowe en 2007 por Una oscuridad brillando en la claridad que la claridad no logra comprender. Este fue un libro publicado por Visor Libro 2008 y el premio también de poesía Restos Penal en Memoria en el 2020 por el poemario Rilke y los perros, próximo a publicarse por Visor Libro en el 2022. Su poesía ha sido incluida en antologías como Puertas Abiertas, antología de poesía centroamericana publicada por el Fondo de Cultura Económico, y La poesía del siglo XX en Nicaragua, publicado por Visor Libros en el 2010. Es doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad de Oxford. Y está acá para conversar con Antonio y con Andrea. Todos estamos en diferentes países, pero estamos unidos por la virtualidad. Gracias Antonio, gracias Andrea, gracias Carlos y bienvenidos los tres. Espero que aquí queden en casa una vez más y gracias por participar. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Andrea? Antonio nos se une a la conversación desde Madrid y Andrea desde El Paso. Le agradezco que estén aquí. Y antes de que empecemos el conversatorio, yo quisiera leer una breve glosa de la poeta polaca Szymborska. Yo esta mañana estaba pensando en lo absurdo de las circunstancias que nos rodean, ¿no? Por un lado, ya es el segundo año, o más de 2 años, de una pandemia en la cual un virus invisible sigue circulando ahí entre todas las naciones o casi todas las naciones del mundo. Y por otro lado, ahora tenemos una guerra más cerca, por lo menos de España y de Alemania, junto a las otras guerras que casi siempre están ocurriendo, ¿no? Y yo pensaba cómo la poesía o cómo desde la poesía podíamos abordar, se podía hacer algo o interpelar esa situación, y luego me acordé de un verso de Szymborska y decidí hacer una pequeña glosa, la cual procedo a leer. Es de un poema que se llama Bajo una pequeña estrella. Y dice así: Perdónenme guerras lejanas por traer flores a la casa. Que me disculpe el árbol talado por las 4 patas de la mesa. Que me disculpen las grandes preguntas por las pequeñas respuestas. Verdad, no me prestes demasiada atención. Que me perdone todo por no poder estar en todas partes. Que me perdonen todos por no saber ser cada uno de ellos, cada una de ellas. Sé que mientras viva, nada me justifica porque yo misma me lo impido. Lenguaje, no te molestes si te tomo prestadas algunas palabras patéticas que me esfuerzo luego en hacer parecer ligeras. A mí me pareció perfecto la respuesta, ¿no? Después me tranquilizó toda la incertidumbre y como el desasosiego al respecto. Y me pareció perfecto también para abrir este espacio de la poesía que existe en Centroamérica Cuenta, que empezó, ¿no?, como un pequeño festival de narradores, de contadores en Centroamérica, y que gradualmente se ha ido abriendo, ¿no? Luego empezaron a llegar narradores del mundo hispánico, de todos los rincones, a Centroamérica, y creo que a raíz de la pandemia, viendo la pandemia como una oportunidad, no solo como una situación como excepcional y un poco trágica, se ha totalmente internacionalizado, y en ese trayecto se metió la poesía, ¿no? Con esta serie de videos que se llaman Versos en Casa. Yo creo que esta es la 8ª versión ya, y para aquel o aquella que está empezando a ver este video, un poco para informarles que ha habido una mezcla hasta ahora de poetas españoles y poetas latinoamericanos, consagrados ya como Raúl Zurita, Luis García Montero, Gioconda Belli, Piedad Bonet, y poetas no de tanto, digamos, no tan consagrados, no tan mayores, sino jóvenes, pero ya con una trayectoria importante, como Luis Chávez, poeta costarricense, o Elena Medel, ¿no? Y yo ahora tengo el placer de estar con Antonio Lucas y Andrea Cote, que creo que entran claramente en ese rubro, ¿no?, de poetas con una clara trayectoria, premios internacionales, y con una amplia obra, ¿no?, que espero de la que podamos discutir y de la que podamos escuchar hoy.
Yo voy a empezar con una pregunta un poco manida, que creo que les han preguntado antes, estoy seguro que les han preguntado antes, pero la cual espero que podamos usar como trampolín para después discutir otras cosas en relación con la poesía en general y sus poesías en particular, poesía y otros géneros, poesía y otras artes, etcétera, ¿no? Y tiene que ver con, me gustaría preguntarles por su trabajo, ¿no? No el trabajo poético, sino el otro que sustenta y hace posible desde el punto de vista financiero, pecuniario, ese trabajo con la palabra. Parece que era Piglia el que decía que en la relación de la literatura con el dinero, el escritor necesita dinero para comprar tiempo, ¿no? Que luego va a usar para escribir. Y Piglia hablaba por los narradores, creo yo, y creo que esta situación se extrema o se exacerba para los poetas en particular. Entonces yo quería empezar preguntándoles cuál es su trabajo, si ha sido ese siempre, si no, cuáles otros han hecho, cómo llegaron a él y fundamentalmente cómo se compagina con su escritura poética. ¿Y cómo empezamos? Em, ¿Está bien? Voy a empezar, si te parece bien, Antonio. Sí, cómo no, por favor, claro. Bueno, primero quiero agradecer a Centroamérica Cuenta y a Carlos por darme la oportunidad de compartir hoy con ustedes, de hacer esta conversación transatlántica con un poeta admirado, bueno, con dos poetas admirados. Y bueno, como decías, además, una de las cosas interesantes del contexto de la pandemia justamente ha sido que a pesar de tanto Zoom, hemos como roto algunas barreras, ¿no? Y fronteras, y nos hemos dado cuenta de que estamos ahí siempre a la mano para la conversación. Bueno, eso por una parte. Yo tengo mucha suerte, Carlos, con respecto a tu pregunta. Yo estoy contigo, incluso encima de mi escritorio tengo una fotografía de una frase de Marcel Duchamp que decía lo que decía Piglia, ¿no? Mi capital es el tiempo, no el dinero. Y tengo suerte porque trabajo como profesora de un programa de escritura creativa aquí en El Paso, es una maestría bilingüe, muy especial porque, como bien sabes, estamos en la frontera entre México y los Estados Unidos, pero además hay un valor simbólico de esta idea de frontera, porque no es solamente la frontera lingüística, sino también la frontera cultural, la frontera, es decir, a nuestra maestría vienen estudiantes de todas partes del mundo, de España, de Nicaragua, tratamos la idea de la traducción como una noción simbólica del acto del diálogo y de el intento del reconocimiento del otro como un laboratorio de comunidad. O sea, yo estoy realmente enamorada de la comunidad en la que vivo. Y como muchos escritores, pues enseño clases de literatura, ¿no? Que imagínate, ahora tú mencionaste a Piglia decía que en la cadena alimenticia de todo lo que pueda hacer un escritor, y seguramente hace, que es profesor, editor, comentarista, reseñista, bueno, etcétera, pues ser profesor es una de las cosas donde puedes encontrar mucha tranquilidad porque compras tiempo para lo que además más hace un escritor, que es leer, ¿no? Pero yo solo quiero terminar diciendo que la suerte la identifico en el hecho de que yo me he dado cuenta como profesora de escritura creativa, es decir, como una persona que asiste el proceso de escritura de otros, que vivimos en tiempos donde ha sido posible asumir la escritura como una actividad comunitaria. Y yo me he regocijado en esta idea de vivir y aprender que uno nunca escribe solo, que uno siempre escribe con otro. Y que en la escritura de los otros también está gran parte de esa poética que uno se planteaba. Es decir, está disperso en la poesía de otros también eso que yo quería decir, eso que yo he trabajado por decir. Y haber aprendido a escribir en comunidad ha sido uno de los grandes regalos de este trabajo, ¿no? Pues buenas tardes, yo me sumo a las gratitudes con las que ha abierto Andrea. Y además has dicho una cosa muy hermosa, Andrea, y es que la poesía tiene esa otra parte
digamos que la poesía es un voy contigo también, ¿no? Y en ese apunte que has hecho me ha gustado mucho, me veo muy, muy reflejado en esa idea de que la poesía la hacemos entre todos, ¿no? Y esa red que se va generando y cómo de algún modo sobre un sedimento, otro sedimento, igual que las tradiciones, pues en el presente los poetas nos vamos mezclando, juntando poetas, no poetas, artistas, creadores, gente de la calle, y se va generando pues un espacio conversacional y un espacio de diálogo. Bueno, yo soy periodista del diario El Mundo, ha sido el único trabajo que he tenido desde hace 25 años en el mismo periódico y en el mismo lugar. Soy periodista principalmente de cultura, vivo de ello, aunque ayer regresé de Polonia, de hacer como enviado especial del periódico para hacer una serie de reportajes sobre los daños colaterales de esta guerra de Ucrania, con lo cual me ha parecido también muy pertinente, Carlos, esa entrada con Szymborska, que es una de las grandes voces de la poesía europea del siglo XX y en este caso, además, una polaca que es capaz de lanzar las palabras más lejos que la vida, ¿no? Mi trabajo en el periódico no tiene nada que ver con la poesía y, de hecho, en los periódicos se mira mal a los poetas. Cuando vas a la máquina del café, si a ti te dicen por la mañana buenos días, poeta, nunca te lo tomes en una redacción de periodistas como un piropo, porque no lo es. Así que digamos que son como dos caminos que van en paralelo, que se tocan quizá en alguna ocasión, pero que jamás se contaminan, ¿no? La poesía es muy refractaria a las urgencias del periodismo, como debe de ser, incluso al idiolecto del periodismo, que es muy inmediato y no siempre acepta demasiados vuelos. Y el periodismo es bastante suspicaz con respecto a la poesía. Es un error que tienen los periodistas, porque aunque parezca una butad, la poesía a un periodista le puede enseñar muchas cosas y entre otras a titular. Parece una tontería, pero la capacidad de síntesis que puede tener un verso o tres palabras bien encadenadas son una gran lección para cualquier estudiante o para cualquier periodista profesional, ¿no? Pero bueno, digamos que son dos mundos que están ahí y que se respetan, pero que de algún modo se miran con cierta sospecha. Y yo en esa singular esquizofrenia pues llevo viviendo 25 años. Sí. Genial, muchas gracias. Y eso de, bueno, retomando el capital duchampiano, en cada uno de sus trabajos, ¿no? ¿Qué tanto de ese capital disponen? ¿Cuánto tiempo tienen para escribir? ¿Cómo lo manejan para dedicarse a su propia obra? Bueno, el problema también es en mi caso, digamos, no sé el caso de Antonio, pero en mi caso, yo soy madre de niños pequeños, ¿no? Y ha sido, además, hoy en día se ha abierto mucho la discusión sobre la maternidad en la escritura de las mujeres y la poeta norteamericana Adrienne Rich, por ejemplo, ya en los años 70 había llamado la atención sobre de qué modo hay que restablecer y revisar, ¿no? Sobre todo ver de nuevo cómo se organiza el capital del tiempo en la sociedad con respecto a la crianza de los hijos, ¿no? Yo tengo la suerte de que tengo un compañero que se encarga, pero pues aún entre los dos, porque también la otra persona escribe, eso es difícil, ¿no? Sobre todo porque el tiempo de la escritura es un tiempo que siempre se le roba algo. No es un tiempo, el tiempo de la escritura no sucede ni siquiera cuando escribes, ¿no? Ustedes como escritores muy bien lo saben. La escritura sucede, digamos que escribir efectivamente un poema, un texto, es la ejecución tardía de un proceso que sucede en muchos otros lugares del cuerpo y de la visión, ¿sí? Y escribir en realidad es solamente la culminación de lo que constituye el grueso de escribir, que es el proceso, ¿no? Entonces yo, pues, me parece muy interesante lo que preguntas sobre el tiempo, porque no se trata solamente de la cantidad de tiempo, sino de cómo la poesía se opone a una sociedad de la productividad
digamos, la poesía ya desde el siglo XIX viene en la pelea de yo no tengo productos, yo lo que hago es iniciar transformaciones en personas que a veces se manifiestan en libros, pero que en realidad son cosas muy difíciles de identificar, ¿no? Lo que hace la poesía es ayudarnos a conmovernos nuevamente. Eso a veces ni siquiera está expresado en el poema como tal, la transformación que tiene la poesía en las personas en términos de conectarlas de nuevo con la capacidad de conmoverse, que en realidad es moverse con otro, ¿no? Que es reconocer. Entonces, no se trata solo del tiempo, sino de la calidad del tiempo, de la posibilidad de tener ocio y de tantas cosas que están en el camino, ¿no? No solamente el trabajo, sino la paternidad, la idea de que la vida es una producción, etcétera. Claro, Andrea ha puesto bien el foco en algo que es cierto. La maternidad, en este caso, es uno de los debates interesantes de cómo uno amortiza el tiempo de la escritura. Yo no soy padre, no tengo hijos. eh, es un trabajo que también es otra cosa, pero bueno, que exige demasiado tiempo, muchos viajes, muchos cambios de lugar en poco tiempo. Pero es curioso porque yo con la poesía siempre la he mantenido muy cerca, sin alarmarme demasiado cuando no he tenido tiempo para sentarme a estar con ella, ¿no? Nunca he tenido esos vértigos de saber si yo tenía tiempo o no tenía tiempo para escribir. Sé que antes o después lo saco, sé que antes o después forma parte de mi sístole y mi diástole. Además, no escribo nunca cuando viajo. Cuando viajo estoy de un lado a otro, pues si ahora estaba en Polonia, primero no tenía tiempo porque era una situación muy complicada, pero en otros viajes más plácidos no tengo jamás ese hábito de sentarme a escribir poemas, ¿no? Ya bastante es ponerte con los reportajes y tal. Pero es curioso cuando uno llega a casa cómo el tiempo de aquí, en Madrid, en este espacio donde estoy, que es donde casi siempre estoy, eh, la poesía se va revelando sola aquí. Es decir, todo eso que uno ha ido sumando en los viajes, en la gente con la que habla, en los espacios en los que está, van generando una especie de hábitat emocional, que antes o después salen los poemas. Yo soy un poeta de escritura muy discontinua y sin embargo muy constante. Puedo tirarme mucho tiempo sin escribir un poema y luego sé que hay una época en la que por inercias que yo desconozco, la poesía empieza a revelarse y empieza a pedir sitio, a pedir espacio y a pedir lugar. Y sucede, ¿no? Entonces, no me importa a veces tanto lo escrito como el ejercicio de la escritura, como el pensamiento de la escritura, ¿no? Cuando uno está escribiendo un artículo para el periódico o un reportaje, muchas veces está mirando al frente, sencillamente mirando al frente, porque eso es el proceso de escribir también el reportaje. Después de haberte mezclado con tanta gente, haber oído tantas cosas, el ejercicio de organizar mentalmente la crónica o el reportaje es mirar al frente, callarte, cada uno tiene sus pequeñas manías, la mía es esa. Y parece que no estoy haciendo nada, pero llevo dos o tres horas a lo mejor dándole vueltas a cómo arrancar un reportaje, ¿no? Un reportaje de esos largos. Bueno, pues con el poema pasa igual. Cuando llega el poema, estoy de acuerdo con Andrea, el poema es la consecuencia de algo que ya viene, digamos, muy sedimentado en ti, ¿no? Que ya viene muy macerado. Y esa maceración sale cuando sale. Ya te digo que yo los tiempos, yo soy un tío difícil de calcular en tiempos, porque soy muy malo para los tiempos, pierdo mucho tiempo, amortizo muy bien los pocos tiempos en los que quiero trabajar, soy tremendamente vago, lo que pasa es que trabajo mucho porque no me queda otra, pero yo sería un vago extraordinario si tuviese la posibilidad, si me diesen la oportunidad de hacerlo, yo tendría una vaguería preciosa, muy hermosa, muy bonita, pero no tengo esa opción, entonces tengo que trabajar mucho. Y dentro de ese caos funciono muy bien. Y la poesía es el lugar donde probablemente encuentro el mejor pabellón de reposo, porque no me pide horas de cierre, como en los periódicos. Claro, yo creo que ahora escuchándote a vos, Antonio y Andrea también, creo que eso distingue la poesía quizá de otros géneros también, ¿no? Que uno, más que escribir un poema, que por supuesto lo hace, lo va componiendo también, y es un proceso que no se reduce al hecho de sentarse, ¿no? A anotar esas líneas que uno tal vez lleva en la mente, o que le van dando vueltas, ya sea como un tono o una imagen, eh,
o algo similar, ¿no? El poeta brasileño Drummond de Andrade decía que hay que aprender a vivir con un poema varios días antes de sentarse a escribirlo, ¿no? A mí me pasa que yo, si empiezo, no sé, me viene una idea y luego, qué sé yo, la primera vez me puede parecer bien y otro día la vuelvo a recordar y me sigue pareciendo bien, pero eventualmente se me olvida, no me parece una gran pérdida, ¿no? Probablemente para mí es una señal que no debía haberlo escrito, que no era memorable, sino que es algo que debe de seguir ahí. Se me han ocurrido varias preguntas, pero creo que es un buen momento para escuchar un par de poemas, quizá. Y así, al hilo de la conversación, vamos hilvanando con lecturas de sus poemas y luego retomamos o simplemente la continuamos en una dirección en la cual nos envió uno de los poemas o ambos poemas. Así que, Andrea o Antonio, él o la que quiera ir primero. Andrea. Bueno, muy bien, muchas gracias. Voy a leerles un poema de mi primer libro, de Puerto Calcinado, que se llama Puerto Quebrado. Solamente voy a decir que, bueno, este libro habla un poco sobre Barrancabermeja, Santander, que es la ciudad donde yo nací, en Colombia. Bueno, que como probablemente lo sepan, mi país durante los años 90, bueno, durante los últimos 50 años, ha estado sumido en un conflicto interno desgarrador. Pero esta ciudad donde yo nací y crecí es una de las ciudades donde esto se ha sentido de manera particular en el área urbana, especialmente en la década de los 90, cuando yo era adolescente. Entonces este poema tiene ese contexto. Es un sitio además donde hace muchísimo calor, 40 grados Celsius todo el año y muy, muy húmedo. Puerto Quebrado. Si supieras que afuera de la casa, atado a la orilla del puerto quebrado, hay un río quemante, como las aceras, que cuando toca la tierra es como un desierto al derrumbarse y trae hierba encendida para que ascienda por las paredes, aunque te des a creer que el muro perturbado por las enredaderas es milagro de la humedad y no de la ceniza del agua. Si supieras que el río no es de agua y no trae barcos ni maderos, solo pequeñas algas crecidas en el pecho de hombres dormidos. Si supieras que ese río corre y que es como nosotras, o como todo lo que tarde o temprano tiene que hundirse en la tierra. Tú no sabes, pero yo alguna vez lo he visto. Hace parte de las cosas que cuando se están yendo, parece que se quedan. Oye, qué hermoso. Gracias, Muy bien. Andrea. Fabuloso poema. Gracias. Muy bien. ¿Uno o dos? Tíralo. Vale. Uno, así. Uno. Vale. Pues nada. Pues vamos a ver. Este poema que se titula, es el que cierra mi último libro hasta ahora, que el libro se titula Los desnudos y el poema se titula Tregua. Y dice: la vida se concreta mejor en lo pequeño, la templanza maternal del agua, el cara o cruz de los viajes que no has hecho, los árboles que trepas, el amor que parte en dos, su evidencia y su dominio. Para vivir no es conveniente dar rodeos, ni buscarle a las preguntas su respuesta en la respuesta. A veces es mejor confiar en quien no sabe y aprender de sus cautelas, como aprende el animal a desapasionarse, como aceptan las montañas ser final y antes del mundo. Sabes que hay cosas de ti que no te pertenecen, ser niño y persignarse, demonios clamorosos, la costumbre de besar a los extraños, la monótona conciencia de la culpa, alegrarse en carnaval, creer en dioses. Pero eres parte de tu siglo, de su bárbaro jolgorio, millones de hombres que se matan y se agotan en oficios rigurosos y hablan entre sí, aunque no laten por nadie, y solo han aprendido a estar ya solos, solos como cuelgan los disfraces, solos como dos espejos solos,
solos como suena el llamarse incluso Antonio. Por eso que vivir se concreta en lo pequeño, ahí donde unos ojos te reclaman, donde piensas en alguien y lo salvas, donde alguien piensa en ti y da tregua a tu destino sin saberlo. Esto es. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Esto es. Muy A bien. mí, leyéndolos a ustedes y ahora escuchándolos, me venía a la mente el hecho del importante papel que juegan las imágenes en sus poesías. De forma distinta, creo, pero hay, digamos, en el protagonismo que tienen, hay un punto en común. Creo que en el caso de Andrea, una cosa que por lo menos para mí se destaca es la presencia del paisaje, ¿no? O el rol del paisaje. Seguro te lo han dicho antes, Andrea, pero tu poesía está llena de desiertos, ¿no? De pedregales, de praderas, de ruinas. El mismo título del poemario al cual pertenece el poema, ¿no? Puerto Calcinado, y luego el título del poema Puerto Quebrado. Son títulos muy sugestivos y muy visuales, ¿no? Y que tienen que ver con el paisaje. Y en el caso de Antonio, me parece a mí que la imagen funciona más que en sus posibilidades metafóricas. Aunque claro, creo que esto a lo largo del tiempo ha cambiado en tu poesía, pero digamos que se requiere mucha inventiva y mucha imaginación para ir haciendo casi que las imágenes se desborden, ¿no? Y una tras otra le lleguen al lector como oleadas, pero ambos me parecen motores o por lo menos centrales en su poesía. Y yo me preguntaba si esto era consciente o si ustedes en algún momento han tenido que reflexionar sobre la importancia de lo visual o de las imágenes. Yo sé que suena un poco como esas preguntas imposibles que le hacen a uno, como, ¿no? ¿Qué rol juega el tema de la soledad en tu... Cosas así, ¿no? Pero igual creo que tiene quizás cierto valor reflexionar, ¿no? Porque los poetas, claro, cuando uno escribe en rima, creo que sí, uno está como trabajando con sonidos y con tonos de forma más clara, pero cuando uno no está escribiendo en rimas, creo que gravitamos hacia las imágenes mucho. Y es algo que es muy fácil suscitar en el lector también. Entonces, igual me parece una pregunta sobre la cual vale la pena quizá, ¿no? Reflexionar un poco. Pero este es algo consciente, inconsciente. ¿Cómo trabajan ustedes las imágenes en su obra? Bueno, ya voy a empezar una vez más, aunque podemos cambiar, Antonio, cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias por esa lectura atenta primero, Carlos. Obviamente tú eres un gran lector eh, y te agradezco el tiempo y la atención. En efecto, yo he escrito mucho sobre el paisaje. Me he dado cuenta, y claro, ahora ya a posteriori, eh, uno se da cuenta que esas poéticas van surgiendo desde la escritura misma. Yo he tenido la circunstancia de vivir alrededor de paisajes, de lugares geográficos cuya rudeza se impone, ¿no? Mm, Primero en mi ciudad natal, Barranca Bermeja, con el calor y el barranco que les mencionaba, y el modo en que la observación de eso me permitía, en mi primer libro, resolver un problema que para todo escritor colombiano se presenta. Y como te digo, las cosas en la escritura se resuelven ellas solas, ¿no? Nadie escribe lo que sabe, la gente escribe lo que no sabe. La escritura es una máquina que se desata, ella sola piensa. Y yo tenía el problema de todo escritor colombiano, que era como hablar de la violencia, un problema que para mí no era consciente en ese momento, pero, pero que luego a posteriori, cuando ves, te das cuenta de lo que estás haciendo. Lo que te digo es lo lindo de la escritura, que solo te das cuenta de lo que querías hacer cuando ya lo hiciste o cuando no pudiste hacerlo, etcétera. Me di cuenta de que el paisaje me permitía resolver esa gran pregunta que creo que es de la escritura latinoamericana en general, que es cómo hablar de la violencia sin, al pintarla directamente, producir o el efecto de estetización de la misma o de, digamos, de anulación de ella, ¿no? Ante la sobreexposición, que fue algo que
bueno, que hoy en día es el discurso un poco que tiene Netflix con el narcotráfico, como una violencia que se naturaliza. Y como la poesía aborda esos grandes problemas de otra manera, entonces el paisaje quebrado, el paisaje adolorido, ¿no? El paisaje rasgado, fue una forma de, en ese libro, encontrar una respuesta para contar la sensación de desamparo que producía crecer en ese ambiente donde había una traición histórica, en el sentido de que la casa donde están estas niñas que hablan en el poema se siente como una escena tiene una atmósfera de ataque, ¿no? Hay una atmósfera que no es tranquila. Y entonces el paisaje me permitía hablar de eso sin hablar de eso, ¿no? Sin efectivamente nombrarlo. Y luego, ya en el último libro que escribí, que lo escribo ya en El Paso, Texas, donde, como ustedes saben, tenemos el desierto de Chihuahua, que une y divide dos mundos, ¿no? Al mismo tiempo lo hace, y donde yo me convierto en madre porque tuve allí a mi primer hijo, escuchando historias de gente que está mandando sus hijos solos al desierto para que hagan esos cruces que van a representar o grandes desgracias o grandes cambios positivos o oportunidades de transformación de vida, ¿no? Y entonces ahí el desierto se impone como una metáfora de todo lo que nuestra sociedad actual en términos de la migración ocurre en la noche, entre la bruma, en el silencio, como es un sitio de murmullos, es un sitio de suspensión, como les digo, es un sitio de comunicación y al mismo tiempo es una grieta, es tantas cosas, ¿no? Y sin decir yo que en mi último libro se pueda ver todo eso exactamente. Sí que hay un intento de tocar esa atmósfera que este paisaje particular impone en el mundo contemporáneo, esa gran pregunta sobre la suspensión de la ley, sobre la suspensión de la seguridad, sobre la suspensión de la garantía, etcétera. Y yo quería pues que el paisaje me sirviera para hablar sobre eso. Para terminar y tal vez tratar de ser concreta, creo que en mi poesía la imagen en particular, que en muchos casos tiene que ver con la naturaleza, asiste ese proceso de pensar preguntas que tienen que ver con lo histórico, la manera en que la historia colectiva se relaciona con la historia personal, eh, proponiendo un espacio como modo de pensar y lidiar con esa difícil realidad, en lugar de decir algo sobre esa situación, algo específico, ¿no? Tratando de decirlo con la imagen. Claro, mi contexto y mi circunstancia es distinta a la de Andrea. Eh, Geográfica, por supuesto, y eso determina mucho el espacio desde el que uno emocionalmente escribe. Para mí la imagen es un motor de explosión, pero es, digamos, el lugar de concentración de la idea, el lugar de concentración del pensamiento poético. No es un ornamento, no es una moldura que embellezca ni que sirva como en las cornucopias para darle aquello más brillo, ¿no? O más barroquismo, sino que es el hilo conductor probablemente de un impulso, de una emotividad, de un misterio, de un algo por decir, que, que, que se ahorma mejor con las palabras a partir de las imágenes. Yo tuve una tradición de lectura primera cuando tenía 16, 17 años, que fue el surrealismo, y fue muy buena parte del surrealismo francés principalmente, y muy buena parte de los poetas del 27, de la generación del 27 española, y a partir de ahí algunos otros grandes poetas latinoamericanos, como el grupo Contemporáneos, como algunos grandes poetas colombianos del grupo del 50, 51, y me di cuenta de que mi territorio, digamos, de mi territorio emocional, sí, estaba mucho más cerca de ese lado de la palabra, mucho más cerca de ese lado del idioma, que del lado de, digamos, de ese otro impresionismo, perdón, que en España tenía entonces, hablamos de hace ya más de 20 años, tenía un sitio muy demarcado, ¿no?
para mí la imagen, desde que me puse a escribir, era exactamente el lugar, era el ectoplasma donde yo mejor podía manejarme. Tampoco sé hacerlo de otro modo. Y tampoco creo que deba hacerlo de otro modo. Esto es como si uno es zurdo y tienes que aprender a escribir con la mano derecha. Bueno, pues en mi caso, la imagen y la poesía, tal y como yo la hago, que no es como yo la leo. Yo leo a todo tipo de poetas, hombres o mujeres, y probablemente siempre aprendo más de aquellos que están en la orilla distinta de la tradición en la que yo me inserto, que tiene que ver con el irracionalismo. Pues aprendo más de ellos, probablemente, de esa poesía de Montale, que es esencial, que es sequiza en algún momento, que es tan desgrasada. Aprendo más de ahí que de lo que ya me conozco. Pero a la hora de escribir, es verdad que mi pulsión me lleva hacia ese lado. Hacia ese lado que con el tiempo, como tú decías, Carlos, se ha ido alquitarando mucho. Yo fui una especie de adolescente desquiciado, ¿no? Que prendía cohetes con las palabras en el primer libro, y aquella cosa que me daba ese punto de niño loco irremediable y que no iba a poder avanzar mucho más, bueno, pues la poesía me fue empujando y llevando hacia otro lado más reflexivo. Lo que pasa es que la imagen es verdad que para mí es un punto capital de reflexión. El establecer a través de las metáforas el contexto de un daño, de un gozo, de un entusiasmo o de un desengaño, pues me permite afianzar mejor las cosas que en el poema quiero decir, porque los poemas tienen que decir cosas. Los poemas no son cometas, los poemas no son pajaritos que vuelan, los poemas no son artefactos sin más. Es decir, el poema tiene una misión, esa misión no tiene por qué ser una moraleja, ni tiene por qué ser una historia cerrada, pero sí tiene que ser un mensaje arterial, un mensaje emocional, un mensaje intelectual, un mensaje político, un mensaje cada cual el que considere. Pero no hay poema blanco, no hay poema que se suspenda en el aire, inmaculado, sin decir nada más que aquello que no pesa, ¿no? Entonces el poema tiene que pesar, el poema tiene gravedad, y el poema puede ser un poema muy irónico, puede ser un poema muy solemne, el que sea, pero el poema va hacia alguna parte, el poema no se puede quedar flotando en nada. Y ese lugar esas alas que yo utilizo, o esa especie de motor de combustión, para mí es la imagen, y son las palabras colisionando, casi como esa imagen del hombre neandertal que es capaz de sacar chispas de dos piedras que chocan, ¿no? Bueno, pues a mí me gusta la poesía por lo que tiene también de fortuito. A mí me interesa mucho el accidente en el arte, en la pintura, es decir, ese trazo que de repente determina el resto de la aventura, del cuadro, igual que me interesa mucho también esa condición fortuita que puede tener un verso inesperado en un poema que tenías clarísimo que iba a ir sobre el invierno, y al final se te convierte en un poema calurosísimo sobre el verano, porque el accidente de un verso te condujo al lado opuesto. Y a mí me gusta mucho eso, me gusta mucho lo imprevisto cuando escribo, y me gusta mucho no saber hacia dónde voy, me gusta mucho caminar a tientas, y me gusta incluso la intemperie de escribir sin saber si lo que hago vale de algo, principalmente para mí. Genial. Fíjate que ahora estaba recordando cuando mencionaste a los poetas que en tus inicios quizás te influyeron mucho. Yo recuerdo la primera vez que leí tus poemas, que fue hace rato. Yo también me recordaron mucho a Huidobro, a cierto Neruda, como de Residencia en la Tierra, Sí. por el uso precisamente, como la invención constante de la metáfora también, ¿no? Y un uso tan inventivo de la imagen. Y me gusta, ¿no? Sí, me alegra que traigas eso a colación. Les voy a pedir ahora que lean un par de poemas más, y luego tal vez podemos hablar de poesía española y latinoamericana, de ambas partes. Antes no me quiero quedar sin mencionar un verso de Andrea, que encontré por ahí sobre el paisaje, que a mí me pareció revelador, o pensando más bien en el rol del paisaje. Creo que es de tu primer libro, Andrea, en que escribís que decís, el paisaje no te habla nunca. Y antes, el paisaje no es donde tú estás y la selva no es tu espesura. Me parece solo alguien que está tratando de hablarle al paisaje, ¿no? Se le ocurre escribir, el paisaje no te habla nunca, pero es un gran verso, me gusta mucho. Y una gran contradicción, sí, para alguien que solo intenta hablar sobre el paisaje.
Y en otro lugar también escribí, todo paisaje es un presagio, porque todas estas cosas me han estado pasando que, por ejemplo, escribí en La ruina que nombro, que es mi segundo libro, muchos poemas sobre el desierto, pero fue un viaje al desierto colombiano. Pero luego, como tú sabes, está la tradición de la poesía y la evidencia, terminé viviendo en el desierto, ¿no? Fue como una premonición, tal cual. Claro, y ese desierto a mí me da la impresión que marca a todo mundo que va ahí, ¿no? Yo con la gente que ha hablado que va al Paso habla del desierto también, como Sí. sobre todo en relación con la escritura. En relación con la escritura es muy especial porque yo pienso que antes mencionabas también la ruina, el desierto de alguna manera también es una ruina, ¿no? Es algo es lo que ha quedado siempre. Y yo pienso que, y esto no es sobre mí, sino sobre los escritores contemporáneos, yo pienso que el escritor contemporáneo es uno que tiene que aprender a escribir desde la ruina, particularmente la del lenguaje, ¿no? Y por eso es tan interesante lo que pasa en términos de rescatar una serie de discursos que vienen de muchos lugares y que aparecen en estos textos nuevos que tienen tantas texturas y tantas voces y tantos trozos y que tratan de dar cuenta de un tiempo donde sabemos que nos movemos entre escombros, ¿no? Y estamos tratando de refundar, pero tenemos que reconocer que es como desde ahí, ¿no? Como desde lo que queda, desde donde va a venir esa luz nueva. Sí, incluso el mundo natural como posible ruina, ¿no? Bueno, hay Sin duda. bastantes, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, ¿por qué no escuchamos dos poemas? Tal vez, Antonio, empezás vos con la lectura ahora. Vale, pues mirad, este poema se titula Federico García Lorca. Esto de escribirle poemas a Lorca es como ir a Moscú y no pasar por la tumba de Lenin. Es decir, todo el mundo tiene que hacerlo antes o después, ¿no? Bueno, pues es un poema en prosa que es un homenaje a García Lorca. Federico García Lorca. Y al mirar, ¿qué ves exactamente? ¿Qué crees que ven los muertos cuando la vida vuelca de su parte? ¿Cómo suena una bala por la espalda? Una esquirla contra el olivo de tu angustia. ¿Qué ve la nieve si te mira? ¿Qué dicen en verdad las palabras que tú dices, su séquito de escarcha? En tu voz aún suena un hombre que llega de vivir con serena arquitectura, con fuerza deseante. El que trae a los maricas la primicia de la noche, el informe de la orgía, el destilado de los negros en Santiago de Cuba y un miedo del tamaño de su bota o su mordisco. ¿Dónde viven los poetas una vez asesinados? ¿En qué espejo sediento? ¿En qué brasa de olvido? ¿En qué morgue del sol? En tu crimen descubrimos la horma de la historia. Hechizado de amor, callado de pronto, ¿qué ven tus ojos noche arriba? ¿Qué teatro sin hacer? ¿Qué traiciones y promesas? ¿Qué agravio de repente? ¿Qué avenida sin pájaros? Tú que vas pidiendo paso como agosto, tú que vienes temblando de tanta vida innumerable, sabrás que nada es lo que de ti nos dicen, ni el reino tan hermoso de tu risa, ni la fiesta del niño vendaval, ni el hechizo del embajador de las retinas. Yo creo que era otra cosa, por eso abrazo tu manera de estar solo y tu condena, tu angustia hecha de gente, pues a favor de los felices nunca crece la verdad. Y cómo desalojas la tristeza del piano, y cómo se revela el luto contra ti. Y esto es el poema Lorca. Gracias, Antonio. Gracias, Andrea. Para estar a tono, yo quería leer una elegía. Y esta ya es una elegía a mi padre. Y bueno, mi padre murió en un accidente de aviación y pero a mí me gusta también pensar que la elegía como forma, como anhelo, está en el centro de toda escritura, ¿no? Porque siempre es como un intento de hablar con lo perdido, de hablar con lo que no está, de recuperar sin poder recuperar. Padre entrando al paisaje.
¿Quién pudiera irse así, con una ráfaga, sin pálpito, sin madrugada, en la cola del estruendo, y no dejar cuerpo sino llama y un sonido cóncavo y sin fondo, un portazo, un aullido dando tumbos hasta pulverizarse? Muy cerca cruzan los insectos y un papel rendido en la explanada allá en lo yermo, donde nos dicen que has muerto. Es otra esquirla de plata espejeando la herida de la tierra. No nos permiten pasar hasta ese plano ni quedarnos a dormir sobre la espalda de la hierba seca. A esa temprana lejanía nos condenan. Me pregunto si habrás echado en falta el sostenido resplandor que vela los ojos de los moribundos y si realmente me dirías que prescinda de este fondo sin fondo de las cosas que llaman el dolor. Hay que salir, sentencian. No entienden que en estas circunstancias podrías no saber que no fuimos las primeras en partir. Por suerte viene una tormenta. Te lloramos con la furia y la osadía de los truenos. Gracias, Andrea, gracias, Antonio. Muy hermoso. Yo creo que ahí, y además se ve justo lo que hablábamos, ¿no? Las distintas funciones que puede tener el paisaje en un poema y los significados complejos, ¿no? Que adquiere también como mucha riqueza expresiva ahí. Y esa imagen también del padre entrando al paisaje, me gusta mucho. Bueno, me gustaría saber, tengo mucha curiosidad por saber qué piensa Andrea o qué relación tiene con la poesía española y escuchar más de la relación de Antonio con la poesía latinoamericana, ya sea contemporánea o de la tradición. Pero este espacio está pensado también para unir poetas de ambas orillas, ¿no? Entonces lo digo desde el interés personal, pero además no temáticamente creo que es muy adecuado. Pues mira, si queréis arranco yo en esta ocasión. Yo pertenezco a una generación aquí en España que sí que tuvo uno de las fuentes nutricias de su formación lectora. Yo tengo 46 años ahora. Y sí tuvimos nosotros y nosotras esa fuente nutricia en buena parte de la tradición poética latinoamericana, da igual del siglo XVIII, XIX, el modernismo o la poesía más contemporánea, ¿no? Pero para nosotros sí fue un referente, creo que mucho más fuerte que para generaciones anteriores, también por la posibilidad de acceso, ya no solo con Internet, que viene cuando ya tengo 20 y tantos años, sino porque hay una serie de editoriales, Editorial Visor, Editorial Hiperión y Editorial Pretextos, por ejemplo, entre otras tantas, que sí que nos despliegan una gran baraja de autores latinoamericanos, de autoras latinoamericanas, que se convierten para nosotros en un espacio de asombro. Es una tradición o un territorio muy vasto, son muchos países, son muchas voces, es decir, digamos que hay un paisaje tremendamente efervescente en la poesía. Y yo hablo por mí y por algunos amigos y amigas que cuando teníamos 20 años nos fascinábamos realmente por todo aquello que nos parecía una especie de revelación, ¿no? Que era tanta tradición en Perú, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Uruguay, bueno, en México, por supuesto. Es decir, países que nos estaban dando un nuevo vaso comunicante con nuestro idioma, que nos estaban elevando la posibilidad de las palabras, que la estaban ensanchando. Entonces, para nosotros y para mí en especial, encontrar en Latinoamérica a los poetas que yo encontré, pues, desde los poetas de principio de siglo, desde los poetas modernistas hasta los jóvenes, que hace 20 años éramos más jóvenes, yo encontré una serie de cómplices que curiosamente no tenía en España. Mis amigos poetas, mis amigas poetas, la gran mayoría venían de una tradición, digamos, de un cierto realismo, de un realismo que aquí tuvo un calado muy fuerte en los 80 y en los 90, arrastrado por las lecturas de la generación del 50 española. Y sin embargo, yo empecé a encontrar a mis pares en Latinoamérica, en gente a la que llegaba a los libros de manera puramente azarosa, puramente accidental, indicados por unos y por otros, y descubría realmente aquella gente y aquellas tradiciones donde yo me insertaba de una manera
mucho más, mejor engrasada que la que tenía en España. Y yo soy yo soy un producto de muchas lecturas de un huérfano español con una gran familia en Latinoamérica, porque yo durante muchos años fui eso, yo fui un niño abandónico entre mis amigos que estaban en otros horizontes de gusto literario y no por eso eran menos amigos o son menos amigos, y sin embargo yo sí encontré el destello del faro de costa que a mí me interesaba en muchísimos poetas del otro lado, a los que les debo, pues probablemente mi forma de estar enclavijado en la poesía. Cuando me invitaron a esta conversación, pensé en esto, en esta pregunta, ¿no? Porque justamente es el formato que nos has propuesto. Reactivar ese diálogo o hacer hacer parte de ese diálogo transatlántico, ¿no? Hacer como otro episodio de ese diálogo transatlántico que siempre ha estado ahí, como decía Antonio, dinamizando la tradición de ambos lugares, porque nos une la lengua, pero nos separa el espacio y las experiencias. Y entonces, para mí, no quiero dar una respuesta, tendría mucho que decir porque mi deuda con la poesía española es muy larga, muy amplia, y además creo mucho en esta dinámica de leernos mutuamente, de sorprendernos y sobre todo de ser extranjeros, es decir, de ir a la tradición opuesta como se va a otra cosa, ¿no? Entonces, para mí, solamente voy a hablar de dos momentos, que es cuando yo empecé a leer, estaba toda esta tradición española, que un poco es la canción de cuna, ¿no? De la poesía de nuestra generación, que es leer a Antonio Machado, leer a Miguel Hernández, leer a Gerardo Diego y, por supuesto, leer a Lorca, aunque Lorca no es tan tradicional porque hay tantos Lorcas, ¿no? Yo todavía leo Poeta en Nueva York cuando quiero hacer algo, cuando quiero dar el ejemplo de una cosa loca y súper contemporánea. Pero en el momento actual, y voy a hablar de esto, aunque como les digo, hay otros poetas de los que podría hablar, pero quiero hablar específicamente de mujeres poetas españolas que están escribiendo en este momento, cuya poesía, muy distinta a esa primera tradición, me sorprende y me atrae, ¿no? Como Erika Martínez, como la misma Elena Medel, Luna Miguel, Yolanda Castaño, Raquel Lanceros, o sea, que yo leo a estas poetas españolas, son tan distintas de esta tradición que yo traía, y me ofrecen pues este diálogo con otras búsquedas, ¿no? Que son las búsquedas de lo contemporáneo, que son las búsquedas un poco de lo interdisciplinario en algunos casos también, y ese nuevo romance que me parece que tiene la poesía española escrita por mujeres en este momento con el lenguaje de lo cotidiano, ¿no? Con la calle, que me gusta mucho. Genial, genial. Yo creo que yo tengo un montón de preguntas, una batería de preguntas aquí listas, pero se nos va acabando el tiempo. Y para cerrar, yo quiero darle la vuelta a la otra pregunta y pedirle a cada uno una recomendación de un poeta o una poeta española o español, Antonio, contemporáneo, joven, y Andrea, de un poeta o una poeta colombiana o latinoamericana para las personas que nos estén viendo y que tengan un interés en leer más poesía. Vale, pues mira, voy a recomendar dos poetas de distinta generación, pero no joven, a Julieta Valero, que es una poeta un poco mayor que yo, es una de las grandes poetas españolas también, junto a las que ha citado Andrea, que son todas poetas en las que uno se echa a leer con entusiasmo. Y Julieta Valero y un poeta que se llama más joven, que se llama Juan de Beatriz, del sur de España. Es un poeta muy joven con un solo libro, pero a mí me parece una de las voces más interesantes que he leído en los últimos 2 o 3 años. Genial. Mira, Carlos, bueno, gracias. Anotadas, ya Julieta Valera la había leído y el otro no lo he leído, así que buenísimo. Ajá. Ya salgo corriendo a buscarlo. Mira, yo voy a recomendarles, también les podría recomendar muchos, porque la poesía colombiana está llena de vigor en este momento. Pero les voy a recomendar a dos escritoras porque además
resulta que hay un colombiano que vive en España, o sea, esto lo vamos a conseguir en España, que se llama Juan Pablo Roa, que tiene una librería y una editorial en Barcelona llamada Animal Sospechoso. Ujú. Una de las cosas que está haciendo es justamente animar este diálogo en que también España vuelve a leer a nuestros poetas, y recientemente ha publicado 2 mujeres poetas colombianas, Lauren Mendinueta, que es una poeta colombiana que vive en Europa, en Portugal, y Girama Castaño, que es una poeta colombiana de Colombia, o sea, que vive en Colombia, pero que tiene una poesía del silencio, que no es... que es una de nuestras tradiciones, pero no la que más ha salido. Y además, pues estos libros los van a poder conseguir en España. Ujú. Buenísimo. Para mí, 4 novedades, así que yo salgo ganador de esta cosa. Nada, pues yo creo que podemos cerrar acá. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Andrea, por entretener mis preguntas y por la lectura de sus poesías. Muchas gracias a ti, a Centroamérica Cuenta. Pues Y muchas hasta la gracias a próxima. vosotros. Hasta la próxima y gracias también a Centroamérica Cuentas. Un placer.